Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un nuevo videito de nuestra cuenta de Instagram, que la verdad, como siempre les cuento, para mí es importantísimo haberla armado porque es una forma de compartir con ustedes mi historia de discapacidad o mi historia de vida con discapacidad y cómo compartí con la discapacidad todos estos años de mi vida. Eh, es, es importante también saber que lo pueden compartir conmigo, que a cada persona que le llegue le resuene, ya sea porque tengo una persona con discapacidad en la familia o porque sean discapacitados o simplemente porque quieran escuchar una historia de superación. Eh, la verdad, me costó mucho contarlo. Yo tengo una discapacidad, bueno, para los que me ven por primera vez, o es el primer video que ven. Una discapacidad en mi caso es de nacimiento, es una parálisis obstétrica en el brazo derecho, que me provocó que no se me pueda desarrollar bien el pectoral, y el omóplato, perdón, derecho, y eso hizo una descompensación en la columna. La verdad me costó mucho asumirlo. Primero fueron muchos años de que me costara entender lo que me pasaba y asumirlo porque entiendo a cada persona que tiene una dificultad. En mi caso fue de nacimiento, o sea, yo ya me crié teniendo dificultades o siendo diferente en el colegio a otros chicos. Que eso no me hacía ni mejor ni peor, nadie es ni mejor ni peor que otro, sino simplemente tenía, digamos, podía hacer cosas distintas y había cosas que no podía hacer y eso me limitaba a veces en un recreo, en un juego, en el deporte y muchas veces en aquella época que los colegios no eran inclusivos, eh, te lo hacían notar, te hacían notar que vos justamente no podías hacer X cosa, no podías estar en tal juego, no podías participar de tal excursión, no podías participar de tal actividad. Eh, Hoy, gracias a Dios, existen colegios con inclusión que permiten que los chicos discapacitados se puedan desarrollar igual que se desarrollan los chicos que no tienen discapacidades. Y además de eso, hay muchos colegios, digamos, que no son especiales, que también integran a los chicos discapacitados y eso es maravilloso. La verdad es maravilloso. Eh, a mí me costó mucho incorporar mi discapacidad a mi vida, entenderlo, asumirlo. El momento en que más, yo siempre cuento que más me costó enfrentarlo fue cuando nacieron mis hijas, pues fue cuando entendí la dificultad que tenía. Hasta ahí yo más o menos me arreglaba con el brazo izquierdo porque lo empoderé de alguna manera para poder suplir todas las cosas que no podía hacer con el derecho, pero tener que agarrar a mis hijas, tener que tener la sopa, tener que hacer un montón de cosas con un solo brazo, poniendo en riesgo que se pudieran caer, que se pudieran lastimar. Fue toda una travesía, entonces creo que fue el momento donde yo me puse frente a frente y cara a cara con la discapacidad. Y, y la verdad, ahí me di cuenta que tenía que superarme día a día, que yo tenía que poder hacer las cosas sola, que yo tenía que tratar de poder, por ejemplo, como dije en algún otro video, bañarlas, porque la verdad a mí me dolía muchísimo tener que esperar a que mi marido las bañe, eran mis hijas, yo quería bañarlas, como por ahí otras mamás hacen como algo habitual. Y era complicado entender que lo que tenía yo que trabajar era mi propia superación. Y pasado el tiempo y habiendo, digamos, mi mamá, bueno, fallecido, me di cuenta que ya no era solo superarme, era trascender la discapacidad. Bueno, ella se esforzó muchísimo todos estos años de su vida para que yo pudiera independizarme, para que yo pudiera estar sola, para que yo siempre cuando era chica pensaba como cualquier papá que tiene un hijo con discapacidad, en este caso me tocó ser la hija, pero digamos, ¿qué va a ser de ella cuando yo no esté? Entonces, lo importante es que ahora yo soy, digamos, y yo estoy y mi mamá ya no está y en gratitud en realidad a todo lo que ella hizo en su momento, eh, tengo que poder trascender mis capacidades y ya no es superarme, es poder contarlo y poder ayudar a otros con lo que pueda contarles de mi propia experiencia, que les sirva, que escuchen que nos pasan cosas y que por ahí concienticemos a la sociedad de que también el discapacitado necesita ser mirado, visto,
que siempre digo lo mismo, que las cosas que cuando uno no puede hacer algo no es porque no quiere, sino porque a veces no puede. Y si yo miro a la persona, de mirar con la vista simplemente, miro con los ojos del alma, me puedo dar cuenta que a esa persona le pasan cosas. Entonces, una de las cosas que me parecía que era muy importante hablar era el tema del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad cada vez cuesta más sacarlo. La verdad, digamos, estaría buenísimo que salga una ley que lo haga permanente, porque hasta ahora tiene renovación y la verdad, para las personas con discapacidad, en muchos casos es muy difícil el traslado, ¿sí? En mi caso no fue la dificultad del traslado, en mi caso la dificultad fue que la primera vez que fui, estuvo un médico un rato largo examinándome, la verdad, me sentí muy mal y muy humillada porque me estuvo observando el brazo y me lo tironeaba a ver si yo por ahí estaba haciendo ver que el brazo no lo podía estirar, no lo podía levantar o no. La verdad era tener que demostrarle a alguien con 1.000.000 de estudios que le había llevado, que ya decían por sí solos lo que tenía, tener que mostrarle a alguien que yo era discapacitada. Y la segunda vez que fui para la renovación, se sentaron 3 médicas conmigo, se pusieron a tomar mate y me preguntaban, ¿y cómo vivís con esto? Y es muy difícil, ¿no? Ay, qué feo debe ser. Y yo pensaba, pero son profesionales, ¿se dan cuenta? Están hablando de una persona que esto lo está viviendo en carne propia. Digo, a veces, ¿no? Porque digo, falta también a veces empatía en los profesionales que nos atienden. Porque digo, ¿cómo ponen personas para renovarte el certificado de discapacidad que se ponen a charlar conmigo a ver qué tan difícil era para mí tener esta discapacidad? Y para poder renovar el certificado tuve que contarles cuáles eran mis dificultades que en ese momento todavía ni siquiera las había podido superar bien. Entonces, recién ahora, después de muchos años de trabajo conmigo, y lo digo con total humildad, y siempre digo con total humildad, porque yo no vengo a enseñar nada, simplemente vengo a hablar de mi historia y de todo lo que me costó llegar hasta acá. Digo, ¿cómo puede ser que los profesionales que pongan para hacer este tipo de tareas tengan tan poca empatía con la persona que tienen enfrente? Digo, de alma a alma, digo, pensemos que lo que tenemos enfrente es un ser humano que está viniendo a renovar un certificado de discapacidad, que ya es un tema muy difícil de transitar, digamos, ya el simple hecho de tener que hacerlo es difícil de transitar, más aún si la persona que está enfrente tuyo no tiene nada de empatía y no puede llegar a percibir lo que te está pasando, ¿no? Entonces es un poco conectar con el otro, es un poco ponerme en el lugar del otro, es un poco sentir a ver qué le pasa al otro, qué siente, ¿no? Y entonces la verdad estaría buenísimo, además los lugares donde se hacen estas renovaciones no son accesibles. La vez que fui la última vez, espero que hayan cambiado, pero la verdad era un lugar súper inaccesible, no se podía estacionar con los autos en la puerta por un lugar por donde pasaban camiones. Realmente ni siquiera cuando lo hacen piensan en que sea un lugar accesible para personas con discapacidad. Ojalá todo esto cambie, ojalá inclusive después de este video ya haya cambiado, porque sé que se está trabajando en cambiar la ley de discapacidad, pero por favor, por una discapacidad más digna para todos y por favor, hagan certificados de discapacidad permanentes. Las personas con discapacidad no siempre pueden ir a renovar el certificado y no es justo tampoco. Siempre digo lo mismo, para tener empatía y una sociedad más justa, tener que exponerlos a esa situación. Entonces, pensemos en el otro, miremos al otro, sintamos qué le puede estar pasando y vamos a ser seguramente mejores seres humanos y mejores personas todos los días. Bueno, les mando un beso y gracias por seguirme.